Es un privilegio estar con ustedes y ojalá podamos ser parte de esta red y contribuir un poquito a consolidarla y desde luego que venimos con las ganas de aprender y de que nos ayuden a encontrar soluciones para un problema que enfrentamos. Y quisiera empezar preguntándoles ¿por qué la gente es afectada por enfermedad de Parkinson, por enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas que también se conocen como proteinopatías? Sabemos que la microbiota, es decir, las bacterias de la piel y el intestino, han demostrado tener un papel importante en el metabolismo humano y en la inmunidad. Y sería interesante saber si la microbiota implicada en los trastornos cerebrales de la vejez está implicada en los trastornos cerebrales de la vejez y cuáles son los mecanismos moleculares que están implicados en que se presente este tipo de problemas. ¿Qué inicia el plegamiento anormal de las proteínas en las enfermedades neurodegenerativas? ¿Cuál es el punto de choque en el que una enfermedad inicia basado en una proteína que era funcional o que formaba parte de la estructura de la célula y que de pronto empieza a provocar problemas que nos llevan a todas estas enfermedades y muchas más? ¿Es la genética? ¿Es el ambiente? ¿Es el azar? ¿Es la inflamación un punto importante que puede ser modificado y que contribuiría a que en un momento dado la enfermedad tenga una historia natural diferente? Las enfermedades neurodegenerativas son proteinopatías y estas fenotípicamente se expresan principalmente de tres maneras en el ser humano: como demencia, que sería un deterioro cognitivo progresivo; como Parkinson o parkinsonismo, que sería principalmente 4 características claves, que son temblor, rigidez, asinesia e inestabilidad postural; y la enfermedad de la motoneurona, que es prácticamente una debilidad progresiva que va a causar limitaciones cada vez más importantes en el individuo que la padece. Las proteinopatías que fenotípicamente se caracterizan por demencia y parkinsonismo se dividen principalmente en 2, que serían las sinucleinopatías, que incluyen a la enfermedad de Parkinson, a la demencia de cuerpos de Lewy, la atrofia de múltiples sistemas; y las taupatías, que serían la enfermedad de Alzheimer, la parálisis supranuclear progresiva, la degeneración córtico-basal, la demencia frontotemporal asociada al cromosoma 17. Sabemos que estas enfermedades están implicadas en el dogma central de la biología y que probablemente el ambiente provoque cambios epigenéticos que nos lleve a la formación de proteínas anormales. Hay padecimientos que son totalmente genéticos, como sería la enfermedad de Huntington, y hay padecimientos que son totalmente ambientales, como sería la demencia pugilística, la demencia postraumática, la que ocurre posterior al exponerse a trauma repetido, como ocurre en el jugador de fútbol americano. Pero la mayoría de las enfermedades que enfrentamos son la combinación de factores genéticos, tener una susceptibilidad a padecer, aunado a un factor ambiental, una enfermedad. Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson podría ser facilitada por una susceptibilidad genética, que podría ser, por ejemplo, el gen de la sinucleína, el estar expuestos a herbicidas, pesticidas, trauma craneal, beber agua de pozo, tener infecciones. Podríamos tener algunos factores de protección, como podría ser el café. El tabaquismo, probablemente la gente que fuma no llega a tener Parkinson porque se muere antes. Y bueno, tendríamos entonces un balance entre lo que favorece y lo que daña para finalmente llevarnos a una proteinopatía, que en este caso sería la alfa-sinucleína, la proteína afectada, y que nos va a dar la enfermedad. Entonces es una interacción genética con ambiente, y en el ambiente
bueno, ustedes son mucho más expertos que yo en esto, pero metales pesados, metaloides, selenio, calcio, manganeso, magnesio, mercurio, plomo, cobre, cromo, el exponerse al tabaco, agroquímicos, solventes, otros químicos volátiles, la radiación, campos eléctricos y electromagnéticos, agentes infecciosos, virus, hongos, bacterias, pueden facilitarnos el padecer la neurodegeneración. ¿Pero qué es lo que la provoca? Probablemente la susceptibilidad ambiental, la susceptibilidad genética, la exposición ambiental. Quizá un virus sea el punto de choque que favorezca también un cambio en la epigenética que nos lleve finalmente a desarrollar un padecimiento neurodegenerativo tan dramático y tan temido como podría ser la enfermedad de Alzheimer. Algo que es muy interesante es que desde las bacterias ya existe amiloidosis y probablemente el mecanismo que ocurre la amiloidosis en estos seres vivos tan pequeños sea algo similar a lo que ocurre en nuestras células, que las proteínas sufren un proceso de amiloidosis también, se pliegan y deforman y provocan todos los problemas que llevan la neurodegeneración. Hay puntos de convergencia para los padecimientos neurodegenerativos. La mayoría inicia en etapas tardías de la vida, aunque puede iniciar en gente joven, sobre todo cuando hay una susceptibilidad genética. Son insidiosas, lentamente progresivas, con excepción de algunas, por ejemplo las proteínas priónicas que nos pueden afectar rápidamente y causar discapacidad de manera muy rápida. En el mismo sujeto pueden converger varias proteinopatías, genética y ambientes parecerían converger también y ser favorecedores. Ya sabemos que que tienen un comportamiento priónico, que probablemente existe un mecanismo de contagio entre una célula que está produciendo la proteína normal que está plegada y que la puede llevar por un mecanismo de exocitosis y endocitosis a otra célula y enfermarla, contagiarla y dañarla. Y fenotipos similares que sería la demencia, el parkinsonismo y la enfermedad de la neurona motora. Y suelen formar cuerpos de inclusión que nos permiten hacer diagnósticos histopatológicos. Los cuerpos de Lewy, las placas seniles, los cuerpos de Pick, las marañas neurofibrilares. ¿En qué se diferencian? Pues que los puntos de daño donde inician las proteinopatías pueden ser diferentes para una enfermedad de Parkinson que para una enfermedad de Alzheimer o para una degeneración corticobasal. La conectividad para este centro va a ser diferente y por lo tanto la manifestación clínica que nos da es distinta. Eso nos permite tener fenotipos diferenciables. ¿Qué es exactamente con conectividad? Conectividad es que tenemos una red neuronal y una neurona está conectada con otra, una corteza frontal con la occipital, por ejemplo, y nos dan una imagen característica que podríamos estudiar por la resonancia magnética principalmente, pero también por una imagen funcional, un SPECT, un PET, que nos daría un patrón determinado y que nos podría decir, por ejemplo, si hay acúmulo de beta amiloide o de proteína tau en un momento dado. Y las proteínas tienen un patrón diferente dependiendo de qué proteína afectada nos estemos refiriendo. Tienen también un predominio de algún patrón de afección. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer nos da principalmente amnesia, la enfermedad de Parkinson nos da esas 4 características que se denominan TRAP, que sería el temblor de reposo, la rigidez, la bradicinesia, la lentitud para hacer todo, y la inestabilidad postural, que es lo que nos permite decir TRAP. La esclerosis lateral amiotrófica nos da una enfermedad de la motoneurona superior, que nos afecta a la vía corticoespinal, y de la motoneurona inferior, que nos afecta a la neurona que nace de la lámina 9 de Rexet en la médula espinal y que nos va a dar finalmente debilidad como principal característica.
La parálisis supranuclear progresiva nos provoca una limitación de la mirada vertical. La enfermedad de Huntington, característicamente, este es su principal punto, la herencia, pero tienen corea y tienen deterioro cognitivo progresivo. La degeneración corticobasal nos da una asimetría interhemisférica, muchas veces manifestada también con una extremidad que se comporta como si fuera distinta al ser que la padece, tiene una extremidad alienígena. Y la degeneración lobar frontotemporal pues nos da principalmente manifestaciones de una afasia progresiva primaria. El sujeto va perdiendo su capacidad de comunicarse, va perdiendo el lenguaje y también tiene manifestaciones conductuales, principalmente de pérdida del freno que normalmente tenemos todos, y se vuelven hipersexuales o dicharacheros o hacen conductas inapropiadas en un momento dado cuando antes eran muy bien portados. Exacto. La genética pues sería, la enfermedad genética por excelencia serían la enfermedad de Huntington o todas las ataxias espinocerebelosas. Las ambientales pues sería la demencia pugilística y el resto sería pues la sumación de factores. Una susceptibilidad genética con un ambiente favorecedor que nos llevaría a cambios epigenéticos que haría que una proteína que era funcional ya fuera teniendo un papel específico, por ejemplo en el citoesqueleto o en la sinapsis, y de pronto deja de funcionar, se pliega, se fosforila, forma polímeros y agregados que dan origen a los cuerpos de inclusión. Los médicos dividimos las enfermedades neurodegenerativas de acuerdo a lo que nos están causando. Alteraciones del movimiento, parkinsonismo principalmente, estarían la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Parkinson, la neurodegeneración con depósitos de hierro, la parálisis supranuclear progresiva, la degeneración corticobasal y todas las ataxias espinocerebelosas, que son un gran número y cada vez sigue creciendo. Las demencias, que serían principalmente la enfermedad de Alzheimer, la demencia de cuerpos de Lewy, la demencia lobar frontotemporal, y de la enfermedad de la motoneurona sería, pues la característica es la enfermedad de Lou Gehrig, que es la esclerosis lateral amiotrófica, pero tendríamos muchas más que se caracterizan principalmente por la presencia de enfermedad de la motoneurona, pero algunas son tan complejas que pueden converger, por ejemplo, en la presencia de parkinsonismo, demencia y esclerosis lateral amiotrófica. Probablemente estos padecimientos inician mucho antes de que nos damos cuenta. Hay quien dice que inician hasta 20 años antes, donde ya las alteraciones proteicas empiezan a suceder en alguna parte de nuestro cerebro. Va ocurriendo un daño oxidativo, pérdida neuronal progresiva, que ya se manifiesta como un daño cognitivo mínimo. Seguimos funcionando, pero ya no estamos tan brillantes como éramos, y de pronto ese deterioro progresivo por la pérdida neuronal que vamos teniendo nos va a llevar al diagnóstico clínico de que ya tenemos un síndrome demencial bien puesto, o un síndrome de Parkinson bien puesto, o una alteración motora bien puesta, hasta que finalmente podemos hacer el diagnóstico definitivo, porque tenemos el cerebro y podemos ver que están las marañas neurofibrilares o la proteína beta amiloide acumulada, o existen algunos de los cuerpos de inclusión característicos. ¿Cómo está usted, Polita? Pues ahorita un poquito bien, hijo, bendito seas a ustedes, con la medicina que ¿Se siente bien? Sí, porque antes sentía bien mal, pero ahorita ya un poco. ¿Por qué? ¿Qué molestias tenía? Pues me sentía muy decaída y a veces me iba el sueño. Ajá. Y ahora no. Ahora ya está durmiendo bien. Me acuesto, me duermo y hasta la mañana me despierto. Ok. Sí. Adela, ¿sabe usted qué día es hoy? Hoy, ahí es lunes, ¿no? ¿Lunes? ¿Sí? ¿Lunes qué? Lunes, pues, ay, se me olvidó la fecha, mijo. ¿En qué mes estaremos?
en febrero, ¿no? ¿En febrero? O en marzo. ¿Y en qué año? En 1900, ay, no sé, eso sí se me olvida, 60 y tantos, ¿no? 1960 y tantos. Bueno, estamos a 15 de mayo del 2013. Nada, del 2013. Ajá. De mayo ya 15. De mayo 15, 2013. Sí, se me olvida, se me olvida mucho. Yo, el día de la semana, hoy es miércoles. Miércoles. Ahí sí. Siempre nos apuntando y así, ¿verdad? Cargo el papelito para ver. ¿Sabe en qué lugar está? Adelita, ¿qué lugar es este? Ahorita aquí, Ajá. en el consultorio. ¿En un consultorio? Ajá. En un consultorio médico. Médico, sí. ¿Y sabe qué? Porque la calle y todo no, porque no conocemos, acá no conocemos. ¿Sabes? ¿No? Porque usted de dónde es. Bueno, vivo muchos años aquí ya, pero somos de... La enfermedad de Alzheimer se caracteriza principalmente por el deterioro en la memoria, y principalmente la reciente, y después se va haciendo la memoria tardía también, y así vamos perdiendo paulatinamente funciones cognitivas. ¿Cuántos síntomas siete? Si se fijan, el paciente tiene aquí inexpresión, que es parte de su lentitud, de su rigidez. Ese es el temblor característico de la enfermedad de Parkinson, que es un temblor de reposo, que es totalmente asimétrico, se manifiesta mucho más de un lado que de otro, igual que la rigidez. Y bueno, algo que es muy interesante, y bueno, a mí como médico me sucede y me maravilla por un lado, por otro lado me frustra, que cuando yo empecé en neurología decía, pues es que el diagnóstico de Parkinson no tiene chiste, es muy fácil, es un diagnóstico de la calle, y de hecho Parkinson, dos de sus pacientes los diagnosticó en la calle, ni siquiera los vio como médico. Y sin embargo, ahora que veo un paciente con Parkinson, siempre me pregunto, ¿y de veras será Parkinson? ¿No será un parkinsonismo? ¿No tendrá otro padecimiento y yo estoy pensando que es Parkinson? Y ahora que sé más, me doy cuenta que sé mucho menos. Y es lo que pasa con todos los que queremos aprender un poquito más. Así que, por otro lado, no es tan malo. Pero estos son los criterios básicos para diagnosticar la enfermedad de Parkinson. Y bueno, si se fijan, este paciente parece tener Parkinson, tiene la inexpresión facial, tiene también a ver si logramos que corra. Hoy creo que no va a correr este. No sé por qué no lo pasó. Pero bueno, tiene la inexpresión facial, tiene también temblor, y tiene rigidez muy importante, tiene un parkinsonismo. La diferencia es que su mirada es como un poquito asustada y no puede mover los ojos ni hacia arriba ni hacia abajo, tiene limitación de la mirada vertical, que es lo que caracteriza a la parálisis supranuclear progresiva. Y decimos que es supranuclear porque el problema no está en los núcleos, sino en las vías corticonucleares que están dañadas. Y algo muy interesante es que si a estos pacientes les hacemos una maniobra de ojos de muñeca, que es simplemente moverle la cabeza, los ojos sí se mueven, pero voluntariamente no lo puede hacer. Y bueno, esa es la principal característica y lo que le da el nombre a esta enfermedad. Señorita, buenas tardes. Y la otra cosa es que hay padecimientos neurodegenerativos Gracias por dejarme. que pueden o no estar asociados a otros procesos que son propios también del envejecimiento, como podría ser el tener una encefalopatía multiinfarto en una paciente que es diabética, que es hipertensa o que tiene una cardiopatía y que va haciendo daños en diferentes sitios de su conectividad neuronal y que parece estar, o más bien que está demenciada y que a veces nos cuesta mucho trabajo diferenciar respecto a una enfermedad de Alzheimer. Y es la imagen, la historia clínica, bueno, la historia clínica y la imagen lo que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial. En ocasiones parecería ser relativamente sencillo hacer un diagnóstico apoyados en los estudios paraclínicos con los que contamos. Por ejemplo, una imagen de resonancia magnética que en la parálisis supranuclear progresiva nos deja ver esta imagen característica del colibrí que ahí ven, o del pingüino barrigón,
que caracteriza la parálisis supranuclear progresiva y que es una imagen totalmente diferente a la de la enfermedad de Parkinson, en donde a veces lo único que vemos es un poquito de adelgazamiento del mesencéfalo y pérdida de la sustancia nigra, o en la enfermedad de Alzheimer, pues que característicamente vemos que hay pérdida hipocampal y eso hace que las puntas temporales de los ventrículos laterales en los cortes coronales de la corteza se vean afectados y que diferenciamos, por ejemplo, la demencia no neurodegenerativa, que es vascular, en donde la sustancia blanca se ve hiperintensa, blanca, más blanca de lo que es, porque está afectada, como yo les digo a mis pacientes, como si fuera un jardín, que era hermoso, que era totalmente verde y ahora se ha vuelto con manchas amarillas que explican la enfermedad. Creo que estos tampoco van a correr, no sé por qué, bueno, yo creo que no pasaron bien. Pero bueno, aquí les quería mostrar que la degeneración corticobasal es muy similar al Parkinson, igual que la atrofia de múltiples sistemas, pero en esta encontramos una mano alienígena, por ejemplo, mueve menos una extremidad, la deja de reconocer, y en esta otra o tenemos manifestaciones de alteraciones del sistema nervioso autónomo muy importantes, o bien un síndrome cerebeloso manifestado por un lenguaje arrastrado, luego explosivo, y dismetría y ataxia de la marcha que caracterizan al paciente que tiene una atrofia de múltiples sistemas tipo C, que querría decir cerebeloso. Y la imagen pues también es diferente porque vemos una asimetría importante entre un hemisferio y otro. Aquí ven cómo el hemisferio izquierdo está atrofiado y en la proteinopatía de la atrofia de múltiples sistemas, que es una sinucleinopatía, también vemos cómo el cerebelo está totalmente atrofiado, cómo los surcos se ven muy marcados, y esto es lo que hace la diferencia en estos pacientes. ¿Cuál es el epicentro y cuál es la progresión? Bueno, pues probablemente para la proteína tau en la enfermedad de Alzheimer el problema empiece a nivel hipocampo amigdalino y de ahí se vaya distribuyendo a otras áreas de la neocorteza hasta que va a afectar totalmente al tapete cortical y el sujeto ya está aquí pues como si fuera un bebé al que hay que cambiar de pañales, darle de comer en la boca, etc. La alfa-sinucleinopatía probablemente inicie en el bulbo y en el bulbo olfatorio también, y en la médula oblongada o bulbo raquídeo, y de ahí se vaya extendiendo hacia el puente, luego al mesencéfalo, luego hacia el diencéfalo, y finalmente en el transcurso del tiempo también a la corteza cerebral, lo que explica que muchos de estos pacientes a los 8 años tengan no solamente parkinsonismo, sino que estén totalmente o ya importantemente demenciados, y es lo que llamamos complejo Parkinson-demencia. La clasificación en base al epicentro entonces sería: los núcleos basales están afectados en la enfermedad de Huntington, en la atrofia de múltiples sistemas, en la enfermedad de Parkinson, en la neurodegeneración con depósitos de hierro. Las estructuras límbicas en la enfermedad de gránulos girófilos, la estructura blanca subcortical en la demencia multiinfarto, en el Wernicke-Korsakoff de la motoneurona en la esclerosis lateral amiotrófica, en la neocorteza en la enfermedad de Alzheimer, el cerebelo pues principalmente en las ESCAs, y les mencionaba la atrofia de múltiples sistemas tipo C. De acuerdo a la proteína que está afectada, podríamos dividir también a estos padecimientos en amiloidopatía, que sería la enfermedad de Alzheimer, en taupatía, que incluiría estos y muchos más, enfermedad de Alzheimer, parálisis supranuclear progresiva, la degeneración corticobasal, el complejo ELA Parkinson-demencia, las sinucleinopatías, que serían la enfermedad de Parkinson, la atrofia de múltiples sistemas, que interesantemente esta, en lugar de afectar neuronas, afecta a los oligodendrocitos, que son las células productoras de la mielina en el sistema nervioso central. La TDP43, que nos afectaría principalmente a
a la demencia lobar frontotemporal, la proteína priónica por la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, el CURU, el insomnio familiar fatal, y otras pues serían la FUS, la superóxido dismutasa 1, que es la de la esclerosis lateral amiotrófica. Algo muy interesante es que en un mismo sujeto podrían converger la presencia de sinucleinopatía con taupatía. Y por ejemplo, esto ocurre en la demencia de cuerpos de Lewy, en la degeneración corticobasal, en la enfermedad de Parkinson esporádico y en la enfermedad de Alzheimer. Pero hay otras que son totalmente sinucleinopatías, como sería la enfermedad de Parkinson familiar, o una totalmente taupatía, como sería la parálisis supranuclear progresiva o la demencia frontotemporal. También podría hacerse una clasificación en base a moléculas, y entonces tendríamos algunas que son por trinucleopatías, como sería la enfermedad de Huntington, la ataxia de Friedreich, las ESCAS, la demencia frontotemporal 9ORF72. También podríamos tener las mutaciones autosómicas dominantes, en donde estarían la presenilina 1, 2, la superóxido dismutasa 1, la del gen de la sinucleína, y tendríamos también mutaciones autosómicas recesivas, como sería el PARC2, o tener genes de riesgo, por ejemplo, para la enfermedad del Alzheimer, como sería la APOE. ¿Cómo hacemos el diagnóstico los médicos? Pues lo sospechamos en base a un cuadro clínico que nos sugiere el problema. Nos acercamos más cuando tenemos una imagen que apoya el diagnóstico y nos dice, pues sí, tiene atrofia hipocampal y las puntas temporales de los ventrículos laterales están más grandes, debe tener una enfermedad de Alzheimer. Y definitivo, pues en la actualidad solamente hasta que tenemos el tejido y vemos las marañas neurofibrilares o los depósitos de beta-amiloide o los cuerpos de Lewy que nos permiten decir, pues aquí está el diagnóstico definitivo, porque tenemos los cuerpos de PIC característicos de la demencia frontotemporal, o los cuerpos de Bunina característicos de la esclerosis lateral amiotrófica. Hace algunos años se nos ocurrió que podríamos quizá buscar la presencia de estos agregados proteicos en otros tejidos que no fueran en el cerebro, y que quizá podríamos encontrarlos y estudiarlos en sujetos vivos y no ya hasta que estuvieran muertos. Y entonces fue que iniciamos esta aventura con el grupo de dermatología de nuestro hospital, y principalmente con el grupo que encabeza la doctora María Esther Jiménez Cataño, y pues nos metimos a esta aventura. Y para ver que podríamos determinar la presencia de proteinopatías no solamente en el tejido cerebral, sino en otros tejidos más accesibles y sobre todo en sujetos vivos, intentamos buscar las proteínas primero en el tubo digestivo, después en la piel y después en otros tejidos también, que ya les platicará la doctora María Esther el día de mañana. Pero teníamos que encontrar la presencia de marañas neurofibrilares, primero en el cerebro, los cuerpos de Lewy, también en la sustancia nigra de un sujeto con Parkinson, de un paciente con enfermedad de Alzheimer. La hija de este paciente nos hizo favor de donarnos el cerebro y pudimos estudiar primero que realmente estuviéramos buscando las proteínas de manera adecuada mediante inmunohistoquímica, y también lo buscamos en el tejido nervioso periférico. Aquí ven la expresión de tau en un nervio, en la piel, y de alfa-sinucleína también expresada bellamente en un nervio cutáneo. Pero se nos ocurrió que deberían de estar expresadas también en las células que forman nuestra dermis y nuestra epidermis, y efectivamente encontramos en fibroblastos la presencia de tau, y también en los queratinocitos, donde claramente aquí ven la presencia de alfa-sinucleína en un sujeto con enfermedad de Parkinson. Nuestra perspectiva es que las proteinopatías son un proceso que se presentan
no solamente en el tejido nervioso, que es donde están descritas originalmente, sino también en otros tejidos de nuestro cuerpo. Ya sabemos que son enfermedades sistémicas y la piel, que tiene un origen ectodérmico igual que el tejido nervioso, pues podría expresarlas y podemos encontrar la presencia de estas no solamente en las terminaciones nerviosas, sino en las células de la piel. Ahora la pregunta sería, ¿es un proceso que ocurre de manera paralela? ¿Están enfermándose los dos tejidos al mismo tiempo? ¿O el proceso inició primero en la piel o en el tubo digestivo? Como lo han descrito para el Parkinson varios autores, principalmente el grupo encabezado por el doctor Méndez en Canadá. Puede ser un predictor que nos sirva para hacer prevención, que esto sería algo muy importante. Si lográramos determinar que un sujeto tiene riesgo o ya empezó a desarrollar la proteinopatía, podríamos de alguna manera prevenir que el proceso avance. Y podemos usar la piel como un sitio para estudiar la fisiopatogenia de estas proteinopatías, ya que es un tejido totalmente accesible, fácil de cultivar y que nos permitiría estudiar mecanismos moleculares de manera más sencilla que lo haría de lo que podríamos hacerlo en el tejido nervioso, que nos tenemos que esperar o a tomar una biopsia que no sería tan fácilmente aceptada, o a tener el cerebro ya en un sujeto que nos dejó de acompañar. Y existe un fenómeno de prionisis en la piel y en el tubo digestivo que están afectados en una proteinopatía. Nosotros estamos convencidos de que sí. Ya María Esther el día de mañana les platicará del por qué pensamos que existe un fenómeno de prionisis. Y bueno, esta es mi presentación y la pongo a su consideración.